Muy buen día tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva transmisión de sus gotitas de miel. Este tiempo hermoso en el cual podemos, gracias a Bea Canal, compartir estas bendiciones y esta asombrosa palabra de Dios. Es un gusto poder compartir con usted a lo largo de todo este tiempo y muchísimas gracias por estar siempre pendiente de nuestras transmisiones. Así que lo que tenemos el día de hoy, déjeme contarle que es algo verdaderamente hermoso. Así que sin perder mucho tiempo, eso sí, dándole la bienvenida a Diana Rodríguez y a quienes ya están con nosotros, además a quienes se van sumando poco a poco y por supuesto a quienes nos ven en diferido, reciban todos ustedes un gran abrazo y por supuesto un gozo de poder celebrar juntos esta Pascua de Resurrección. Ahora bien, vamos a platicar acerca de cómo el cumplimiento profético, todo aquello que había sido anunciado en el Antiguo Testamento, ve su cumplimiento de manera asombrosa, maravillosa, precisamente en el Señor Jesucristo. Un abrazo fuerte, shalom, mi querida Silvita Porres de Ibarra, una muy amada hermana, y les cuento además, parte de la Junta Directiva del Olivo. Así que bienvenidos a esta transmisión y hoy platicaremos acerca de esos detalles. Déjeme decirle que vamos a recurrir precisamente a datos históricos para ver cómo Jesús es el mismo cumplimiento de la profecía bíblica anunciada, por supuesto, en todo el Antiguo Testamento. Y claro está, vamos a volver a ver esta cita que hemos muchas veces consultado. Véngase conmigo, por favor, a Lucas 24 y vamos a comenzar nuestra lectura en el verso 25. Dice de la siguiente manera: entonces él les dijo, está hablando el mismo Jesucristo. Déjeme ponerle en contexto que esto sucede cuando van camino a Emaús y van platicando estos dos hombres muy descorazonados porque ellos creen que Jesús está todavía en la tumba, que solo era un profeta más y que no había sucedido absolutamente nada con él. Déjeme decirle que Jesús mismo abre sus ojos al entendimiento con lo que dice a continuación. Así que acompáñeme por favor a la lectura. A ver, dice de la siguiente manera: entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Y aclaremos aquí, Moisés es el equivalente a lo que nosotros en español conocemos como la ley o la Torá. Los profetas son lo que en hebreo se conoce como los Neviim. Y las escrituras son los Ketuvim. Así que, haciendo un acrónimo con las primeras letras de estas tres palabras, se obtiene la palabra Tanaj, es decir, lo que los hebreos conocen como la Biblia, como su Biblia, el Antiguo Testamento para nosotros los cristianos. Así que Jesús les está diciendo que en todo el Antiguo Testamento se hablaba de él y se anunciaba todo lo que el Cristo, lo que él mismo habría de padecer. Esta es la razón por la cual Jesús mismo dice en los evangelios, porque no he venido a abolir la ley, la Torá, sino a cumplirla. Y déjeme decirle que esto es un hebraísmo que trata acerca de cuando todos los sabios de Israel se sentaban a las puertas de Jerusalén a discutir acerca de la forma más certera de interpretar las escrituras. Cuando alguno de ellos explicaba las escrituras de la mejor forma, entonces se le decía, has cumplido la ley. Así que Jesucristo vino, por supuesto, a cumplir la ley en sí mismo, en su propia carne, y a darnos una correcta y más elevada interpretación de esta. Pero continuamos y pasemos por favor al verso 44, y dice de la siguiente manera, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, la Torá, en los profetas, los Neviim, y en los salmos, los Ketuvim. Entonces, vea usted qué sucede cuando nosotros entendemos lo que está en los profetas, en los escritos y en la Torá.
Vea usted, verso 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y así les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Así que usted me preguntará, ¿pero en qué parte de la Torá se habla de Jesús? ¿En qué parte de los escritos? ¿En qué parte de los profetas? Déjeme decirle que absolutamente todo, desde la primera letra de Génesis hasta la última de Apocalipsis, su tema, su punto focal es Jesucristo. Y hoy lo vamos a aprender. Así que por favor acompáñenme, es muy importante que comencemos como siempre en el principio, en el verso 14 del capítulo 1. Y recordará usted que dice de la siguiente manera, y dijo luego Dios, hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche y sirvan de señales para las estaciones y para los días y para los años. Y no me voy a detener mucho en el aspecto lingüístico de este verso porque usted y yo lo hemos platicado muchas veces, pero para aquellos que hoy nos están viendo por primera vez, déjeme contarle que cuando este texto se refiere a las estaciones, en ningún caso se refiere a primavera, verano, otoño e invierno, porque es necesario que transcurra todavía un tiempo para que Dios haga llover sobre la tierra. En este preciso momento era solamente un vapor que subía y entonces esta lluvia leve, estas gotitas de agua que caían y rociaban la tierra, no eran propiamente las que se relacionan con los tiempos de las estaciones del año. Así que la palabra que se utiliza aquí es moed o moadim en plural, que es exactamente la misma que se utiliza en el texto de Levítico 23. Y para nuestra sorpresa, déjeme contarle que ese es el texto precisamente que habla acerca de las fiestas de Santa Convocación. Así que si retrocedemos a Génesis, vemos que el sol, la luna y las estrellas son aquellos astros que son puestos en el cielo como señal para señalar, valga la redundancia, o para apuntar las fiestas de Santa Convocación. Y como hemos visto, es importante entender cada una de las palabras desde la propia culturalidad y la lingüística del mismo idioma. Así véngase conmigo, por favor, muy rápidamente a Levítico 23, y es que es necesario que nos pongamos en contexto para poder hablar acerca del cumplimiento profético que tuvo todo lo que estaba escrito que de Jesús se decía precisamente en nuestro Salvador. Así que vea usted que es Dios mismo hablando a Moisés y por al pueblo. 23, Levítico 23. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes, las Moadim de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. 6 días se trabajarán, mas el séptimo día será de reposo. Esta santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Vea bien que este es Shabbat semanal. Continuamos con nuestra lectura. Y me paso, vamos a ver. Verso 4. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es a Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Jehová 7 días comerás panes sin levadura. El primer día tendré santa convocación y esto es determinante para lo que luego veremos en los evangelios. Vea usted que se nos explica, aquí hay varias diferencias que debemos de recordar. La primera es que se nos habla del Shabbat semanal, es decir, 6 días se trabajarán, el séptimo será de descanso. Luego, vea usted que nos habla de que a partir del día 14 se conmemorará Pesaj, Pascua, pero no es una convocación santa, es hasta el día 15, vea usted. Usted lo puede leer en el verso 7. Es el día 15, el primer día teniendo santa convocación, refiriéndose a la fiesta de panes sin levadura. Esto hace un parteaguas para entender lo que vamos a ver en los evangelios. Y continuamos leyendo entonces, verso 8.
Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida, el 7º día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado a la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá, es decir, de Shabbat. Pero aquí es otra de las diferencias que debemos de señalar. Cuando en el original se habla de Shabbat del 7º día, recibe ese nombre, Shabbat o día de reposo. Pero cuando habla acerca de las fiestas de Santa Convocación, reciben entonces el nombre de Shabbatón o Shabbat alto. Así que, por favor, usted vaya recordándose de todos y cada uno de estos conceptos, porque son determinantes para poder entender lo que luego sucede en el Evangelio. Así que estamos hablando de Shabbat, estamos hablando de Shabbatón, estamos hablando también, como dice, y le repito nuevamente, en el verso 7, esto es importante, el primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Esto no sucede el día 14, sino es hasta el día 15. Recordemos, porque usted y yo lo hemos venido estudiando, el día 14 es la conmemoración de Pesaj o Pascua. Al caer la tarde empieza el día 15 y entonces da inicio a la fiesta de panes ácimos o Hamatzot por espacio de 7 días. Y por supuesto, hay un punto que será el punto focal para nuestro estudio del día de hoy, y es precisamente el verso 11 y 12. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofreciereis la gavilla ofrecerá un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Vea usted por qué es tan importante. Así que, repito, 14 Pesaj, 15 da inicio por 7, espacio de 7 días, panes sin levadura, y aquí hace la salvedad. La tercera fiesta, es decir, la fiesta de Bikurim o primicia de primeros frutos, debe de conmemorarse inmediatamente después de Shabbat. El asunto es, ¿qué Shabbat? ¿Es Shabbat o es Shabbatón? Y la historia nos va a ayudar a confirmar acerca de qué estamos hablando. Recordará usted que el relato de los evangelios, y no me voy a leerlos porque tenemos muy poquito tiempo ya, realmente se nos van acabando los minutos, y yo sé que usted perfectamente conoce el relato de los 4 evangelios acerca de lo ocurrido con Jesús. Recordará usted que se narra que Jesús tuvo una cena, y algunos dicen que esta fue la cena de Pascua y otros que no. ¿Cómo podemos aclarar y cómo podemos ser certeros para asegurar una u otra cosa? Recuerde usted, y voy a leerle algo que es verdaderamente impactante. Esto está en Oseas 4:6 y dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Vea qué cosa tan severa la declaración de Oseas 4:6. Y es que, ¿sabe qué? No podemos conformarnos simplemente con repetir lo que dicen que nos dijeron. No podemos simplemente decir que la Biblia no es exacta, porque si nosotros dijésemos que la Biblia no es exacta, estaríamos diciendo que no es la palabra de Dios, o que Dios no es Dios, o que Dios se equivoca. Y sabe, los equivocados somos nosotros. Así que es algo terrible lo que dice acá. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, es decir, la Torá, también yo me olvidaré de tus hijos. Oseas 4:6. Que el Señor nos ayude a estudiar la Biblia con denuedo, que estudiemos con amor a la palabra, con temor y temblor delante del Señor. Porque sabe, precisamente la Biblia dice que todo lo que estaba escrito es para que cuando sucediese nosotros entendiéramos que Jesús es Dios, que Jesús es el Mesías,
y que el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra descendió a este mundo para dar su vida en expiación por nuestros pecados. Así que continuemos entonces platicando. ¿Cómo podemos encajar los evangelios con lo que estamos viendo acá, sabiendo que todo lo que está en la ley apunta a Jesucristo? Pues bien, déjeme decirle que debemos utilizar y debemos basarnos precisamente en toda la cuestión cultural, por supuesto en la lingüística y, claro está, en la historia. Así que hoy vamos a utilizar estos 3 elementos para entender esos 3 días y esas 3 noches que Jesús mismo pasó en el vientre de la tierra tal y como de él se había profetizado. Venga entonces conmigo y vamos a hablar acerca de la cuestión histórica. Déjeme decirle que el calendario gregoriano tiene cierto fallo y lo vamos a demostrar el día de hoy. Así que el año o el tiempo que se ha declarado y que el mundo conoce como el año cero o el periodo cero de la historia tiene un leve sesgo de años. Así que vamos a contarle que, vamos a ver, déjeme leer acá. Él dice acá, debemos aclarar, y usted si quiere puede, por favor, ver precisamente en mi muro de Facebook, aquí está en una gotita de miel resumido todo lo que el día de hoy estamos platicando. De aquí mismo es que estoy tomando la información. Así que el punto número 1 dice precisamente debemos aclarar que existe un error de cálculo de unos años en el calendario gregoriano. Por esta causa el llamado año cero no coincide exactamente con el nacimiento de Jesús y ya quedará demostrado. El punto 2, y aquí es donde la cosa se nos empieza a poner muy interesante, es que debemos recordar qué figuras prominentes de la época estuviesen en el tiempo de Jesús y cuál fue su injerencia. Por supuesto, usted claramente identificará a Herodes I el Grande. Este fue descrito por los historiadores de la época como patológicamente enfermo. Recordará que precisamente él llevó a cabo la muerte de todos los niños, queriendo precisamente acabar con la vida de Jesucristo. Es así como nos lo describe precisamente el historiador Josefo. Déjeme contarle que todo esto se narra en la crónica de las antigüedades judías de este historiador, en los capítulos 15.3, S, 53 al 56. Y su muerte se registra aproximadamente entre los años 6 y 4 antes de Cristo. Así que es importante entender que sí, la muerte de este hombre se llevó entre los años 6 y 4 antes de Cristo, todo lo que yo le he narrado acerca de la muerte de los niños, y ojo que Jesucristo ya había nacido, es obviamente un dato importante de tener en cuenta. Así que dice acá que él llevó a cabo la muerte de los llamados inocentes y todos estos niños menores de 2 años que habían en Belén, citada en el Evangelio de Mateo 2, del verso 16 al 18. Y esto, déjeme decirle, que da cumplimiento a Jeremías 31:15. Y es importante, y recalco, que si este Herodes estaba dando muerte a todos los niños menores de 2 años es porque Jesucristo estaba en este rango de edad. Este dato es específicamente, tácitamente histórico. Luego, déjeme contarle que Jesús ya había nacido y sus padres huyen a Egipto para salvaguardarlo de esta matanza. Esto está declarado en Mateo 2 del verso 13 al 15. Es importante entender que entonces esto corresponde a las fechas en que Jesús probablemente nació, situándolo del año -6 a -4, por supuesto, antes de Jesucristo. Por otro lado, déjeme contarle que la historia registra a Poncio Pilato, que fue prefecto de la provincia romana de Judea, oiga bien, entre los años 26 y 36 después de Cristo. Así que es precisamente en este tiempo en el cual Jesucristo mismo debe haber sido llevado a juicio y colgado. Con todo esto y auxiliándonos del calendario hebreo,
Por supuesto, déjeme contarle que hay una aplicación, usted puede meterse a Google y poner ahí calendario hebreo o conversión de fechas al calendario hebreo, y usted puede colocar cualquier fecha y se va a dar cuenta que inmediatamente le transforma la fecha del calendario gregoriano a la fecha del calendario hebreo. Con todo esto expuesto, entonces encontramos que el gobierno de Poncio Pilato, a ver, déjeme que me perdí, con todo lo anteriormente expuesto y auxiliándonos del calendario hebreo, podemos decir que partiendo de los años -6 y -4, teniendo en cuenta el tiempo que Poncio Pilato estuvo en el gobierno, deberíamos de buscar un año cuyo 14 de Nisan caiga día miércoles. ¿Por qué razón decimos que Jesús murió un día miércoles? Regresemos, por favor, al relato de Levítico 23. Y déjeme decirle que Jesús conmemora en la cena, lo que nosotros los cristianos llamamos como Santa Cena, en todo sentido y por el relato del Evangelio y por supuesto por todo lo que se expone en el Antiguo Testamento, sabiendo que Jesús vino a cumplir la Torá, sabemos que no fue una cena de Pascua. Esto hasta el día de hoy, déjeme contarle que en Israel y con todos los hebreos alrededor del mundo, se conmemora, por supuesto hablo de los practicantes, algo que se llama Seudá Mitzvah o la cena del mandamiento. Y es que existe precisamente una tradición en la cual el maestro, sobre todo en los tiempos de Jesús, que convivía 24 horas con sus discípulos, hacían una cena, haga de cuenta y caso que era una cena de graduación, en donde se reunía el rabí. Acuérdese usted que en la época de Jesús todavía no existen los rabinos, solamente el rabí. El rabí era aquel que tenía usualmente un grupo pequeño de discípulos con los cuales cohabitaba, como le repito, las 24 horas del día. Así, cuando terminaban de estudiar uno de los preceptos, se reunían y hacían como una cena de graduación del mandamiento. Y esto es lo que quiere decir Seudá Mitzvah. ¿Por qué sabemos que fue una Seudá Mitzvah con Jesucristo? Muy sencillo, porque si usted va a leer el texto de Éxodo 12, se dará cuenta que el mandamiento, y no lo hago por cuestiones de tiempo, pero el mandamiento en cuanto a la conmemoración de Pascua o Pesaj es eminentemente familiar. Y la descripción de los evangelios se refieren únicamente al maestro con sus discípulos. Así que esto ya de entrada nos marca que es una Seudá Mitzvah o la cena del mandamiento. Pero además, si queremos apoyarnos en el texto bíblico de los evangelios, véngase por favor conmigo a un punto básico y que a veces lo leemos y lo leemos de manera rápida. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, y empieza de la siguiente manera. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, así que la cena claramente es antes de la fiesta de la Pascua. Sencillo, fácil y rápido lo encontramos en los evangelios. Así que sabemos que Jesús, antes de la cena de la Pascua, hizo una Seudá Mitzvah, y como le repito, esto es una costumbre que se repite año con año en Israel, en Jerusalén y en todo el mundo por los judíos practicantes. Una Seudá Mitzvah. Así que de acuerdo al relato del Evangelio, es inmediatamente después de esta cena de Seudá Mitzvah que lo apresan. Y recordará usted que Jesucristo, hablamos la semana pasada, es precisamente apresado. Él entra a Jerusalén para ser revisado como lo fue el cordero de un año mandado en Éxodo. Este cordero, víctima inocente, Juan mismo nos lo señala, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es así como Jesús entra precisamente en este periodo de tiempo para ser observado por todos. ¿Y sabe cuál es lo maravilloso del Evangelio que nos señala? Que no se halló pecado en él. No se halló falta porque él es el cordero perfecto. Es así como entonces es apresado
cuando está en Getsemaní, recuerda usted, hemos platicado acerca de la prensa de aceite. Esta es la razón por la que Jesús mismo sudó como gotas de sangre. Luego es llevado, y recuerda usted que pasa precisamente por el Sanedrín, pasa por Poncio Pilato, por los gentiles, por los judíos, por los romanos, todos lo examinan y no encuentran en él ninguna falla. Es así como es de todas maneras sentenciado. Usted sabe toda la historia, no se la voy a relatar nuevamente, está ampliamente expuesta en los evangelios, pero es importante señalar que cuando Jesús es atado a la cruz, sus vísceras seguramente están expuestas por esos 39 latigazos que sufrió. Y recordará usted que el látigo que se utilizaba tenía 3 cinchas con 3 huesos en forma de garras que se impregnaban a la piel y desgarraban todo el cuerpo. Esto es importante de entender, porque precisamente uno de los salmos de ascensión que se repetía, el 118, y que ya no leeremos por cuestiones de tiempo, pero yo le sugiero que en casa pueda leerlo, se anunciaba por el tiempo de los tiempos: atad víctimas al altar. Y es precisamente en este tiempo cuando en el templo de Jerusalén se estaba atando al corderito, Jesús mismo estaba siendo atado a la cruz y entrega su vida entre las 2 tardes. El punto es exactamente acá. Muere entre las 2 tardes y es bajado de la cruz, tal y como dice acá, porque maldito aquel que moría en un madero. Y si permanecía toda la noche los cuerpos de los colgados, la tierra misma sufriría maldición a causa de esto. Así que era menester, tal y como lo relata el Evangelio, bajar a los colgados. Y vea usted que se celebraban crucifixiones el día 14, porque esto era llevado a cabo a manos de los romanos. Pero esta, a pesar de que forma parte de las fiestas santas que el pueblo de Israel sube a Jerusalén a celebrar o subía en tiempos del templo, el día 14 no es llamado, tal y como lo vimos en el verso 7, y repito, a partir del 15, convocación santa. Vea usted, y repito, y el primer día tendréis santa convocación. Esto refiriéndose a panes sin levadura. Así que cuando los evangelios nos hablan de que era necesario bajar al colgado y darle sepultura antes de Shabbat, se está refiriendo precisamente a este verso, al verso del Shabbatón, de Hamatzot, de la fiesta de panes ácimos o panes sin levadura, coincidiendo exactamente con todo lo que la Biblia hablaba acerca de la sepultura de Jesucristo. 3 días y 3 noches, porque Él es el pan que descendió del cielo. Él es el hamatzah, es decir, la matzá que no tiene levadura, que no tiene pecado. Él es el pan sin pecado. Pasó 3 días y 3 noches. Pero esto es lo sorprendente que quiero contarle, porque los versos siguientes nos hablan de Bikurim, la fiesta de la primicia de los primeros frutos. Inmediatamente después del Seder de Pesaj, el día 15, iniciando día 15, es decir, la cena de Pascua, todos los judíos hasta el día de hoy salen a los campos a cortar la primicia de los primeros frutos. Déjeme decirle que esto es algo verdaderamente asombroso. Si usted sabe de agricultura, sabrá que estos brotes son las mejores semillas y es lo que los agricultores guardan para la siguiente cosecha, porque ¿sabe qué? Eso asegura una próxima cosecha muy buena. Pero en Israel sucede esto, que en vez de esta cosecha de los primeros frutos ser guardada para la siguiente siembra, el pueblo de Israel lo ofrecía tal y como está descrito en Levítico, y lo acabamos de leer, meciéndolo por medio del sumo sacerdote delante de Dios. Y es que ¿sabe qué? Dice: para que seáis aceptos. Es que la Biblia nos explicaba que entonces al Dios aceptar esta gavilla, sucedía algo. Recuérdese usted que es la primicia de los primeros frutos, lo mejor de la cosecha, los mejores frutos. Y entonces Dios aceptaba esta gavilla mecida delante de él para que todas estas cualidades, hermosas cualidades de la primicia, fueran trasladadas a toda la cosecha. Y es por eso que toda la cosecha era entonces santa.
Era entonces una cosecha fructífera. Esto seguramente ya le hizo a usted una conexión hermosa con lo que Pablo nos enseña. Y es que Jesucristo es precisamente esa gavilla mecida delante de Dios. Él es la primicia. Nos lo dice Colosenses, porque Cristo es la primicia, nos lo dice Corintios, la primicia de los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia. Él es Dios mismo. Así que vamos entonces a continuar con el relato de acuerdo a lo que el Levítico 23 nos dice. Y leamos por favor nuevamente. Verso 10, hablando precisamente de la fiesta de primicia de los primeros frutos o Bikurim. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, seréis su mies y traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y aquí está la clave, porque si usted ve las dos fiestas anteriores, precisamente señalan una fecha, 14 y 15. Pero esta fiesta, la de Bikurim o primicia, no señala fecha. Dice que es únicamente el día siguiente del Shabbat semanal. Así que, por consiguiente, debemos entender que si Jesús estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra, debemos entonces entender que pasó Shabbat semanal, inmediatamente Jesús salió de la tumba. Así, cayendo la tarde del día sábado, da inicio al primer día de la semana de acuerdo al calendario hebreo. Recuerde usted que los días en el calendario hebreo empiezan al caer la tarde. Es para que se cumpliese todo lo que de él se decía. Así Jesús resucitó el primer día de la semana, al terminar Shabbat. Pero ahora vámonos por favor al texto de historia. Así que le repito el último punto que habíamos leído. Por otro lado, la historia registra que Poncio Pilato fue prefecto de la provincia romana de Judea entre los años 26 y 36 después de Cristo. Así que con todo lo anteriormente expuesto y auxiliándonos del calendario hebreo, podemos decir que partiendo de los años -6 y -4, teniendo en cuenta el tiempo de gobierno de Poncio Pilato, debemos de buscar un año cuyo 14 de Nisan caiga día miércoles. Y encontramos que los dos únicos coincidentes son los años 27 y 31 después de Cristo. De estos dos, debiésemos de escoger más bien el año 27, porque al hacer la sumatoria de 6, que recuerda usted que habíamos hablado de los 6 anteriores al año 0, más por la fecha de su nacimiento coincidimos con los años 33 que el Evangelio nos relata que Jesucristo tenía cuando fue crucificado. ¿Sabe qué? Lo más impactante es que el calendario hebreo perpetuo indica que precisamente ese día 14 de Nisan, oscureció a las 5:25, como lo relatan los evangelios. Así que la prueba histórica señala que Jesús mismo cumplió todo lo que de él se decía en relación a estas primeras 3 fiestas. Jesús es precisamente el Cordero de Dios. Él es el Corbán Pesaj, es decir, el cuerpo del sacrificio. Él es la Pascua que Pablo nos habla en Corintios, porque nuestra Pascua ya fue crucificada, nuestra Pascua ya fue inmolada, Cristo Jesús. Él es el pan que descansó 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Y por supuesto, Él es la primicia de los primeros frutos, cumpliendo a cabalidad los tiempos establecidos en el libro de Levítico, capítulo 23. ¿Sabe usted por qué? Porque era necesario que lo cumpliese absolutamente perfecto, para que cuando esto sucediese, nosotros reconociéramos que Él es Dios hecho hombre, Él es la primicia, Él es nuestro Mesías, Él es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Dígame, si con esto no quedamos verdaderamente atónitos, Jesús es Dios, Jesús vino a cumplir la ley en sí mismo, Jesús cumplió absolutamente todo lo que de Él se decía, incluso cuando se trata
de tiempos y sazones. Así que por mi parte, lo dejo hoy hasta aquí. Sé que es complicado toda esta cuestión de los datos y son muchos los aspectos que hay que tener en cuenta, pero espero haber aportado a su vida y que usted juntamente con nosotros se regocije en estas fiestas de resurrección de nuestro Mesías, Yehoshua HaMashiach, Jesús nuestro Dios. Si estas transmisiones son de bendición para su vida, por favor, denos un like y comparta. Por supuesto, no se mueva de Vea Canal, siempre Vea Canal apoyando al estudio de la palabra y por favor, esté atento a todas nuestras publicaciones. Les recuerdo que este día sábado próximo, con el favor del Señor, estaremos dando inicio a nuestro discipulado internacional, que es absolutamente gratuito. Si usted quiere inscribirse, por favor, búsquenos en Escuela Superior El Olivo en Facebook. Ahí encontrará el correo al cual debe comunicarse para quedar inscrito y apartar su lugar. Será un honor, un privilegio y un gusto tenerle con nosotros en este discipulado que será, créame, de gran altura, tal y como lo está usted escuchando. Así que espero verlo la próxima semana. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. Que el Señor le bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre usted y ponga en usted paz y el anhelo del estudio de su palabra. Bendiciones, hasta la próxima semana.